Henrik Lund encargó una esposa como encargó todo lo demás. Por correo, con especificaciones. Quería una mujer de entre 20 y 30 años, sana, dispuesta a cocinar, limpiar y cuidar de la casa, preferiblemente tranquila. Escribió esto en una carta a una agencia matrimonial de Chicago e incluyó una fotografía antigua en la que aparecía serio, bien afeitado y aproximadamente un 40% más guapo de lo que realmente era. Lo que llegó por la línea ferroviaria Northern Pacific 3 meses después fue una inmigrante alemana de 30 años llamada Alma Brandt, de unos 73 metros de estatura, con carácter y que había decidido antes de salir de Chicago que no sería en absoluto lo que Henrik Lund había pedido. Esta es la historia de cómo un matrimonio por correo se convirtió en la historia de amor más inesperada del condado de Yellowstone. Ahora bien, Henrik Lund era un inmigrante noruego que había llegado al territorio de Montana en 1876, con $80, un arado y la absoluta certeza de que la frontera era un lugar donde un hombre podía construir algo con sus manos, y nadie lo molestaría. Tenía razón en cuanto a la construcción. Se equivocó al pensar que no lo molestarían. Para 1882 tenía 160 acres de buena tierra, una casa de césped que había transformado en una cabaña de troncos, 40 cabezas de ganado y una soledad tan inmensa que tenía su propia geografía. Henrik tenía 35 años. Era alto, rubio y guapo, como suelen ser los granjeros noruegos, es decir, con una apariencia sólida y sin ningún esfuerzo particular por serlo. No sonreía a menudo. Hablaba en frases cortas. Creía que la eficiencia era una virtud y la conversación un lujo. Había intentado encontrar esposa en la zona, pero el problema era matemático. Había 14 hombres solteros en el área de Billings por cada mujer soltera, y la mayoría de las mujeres ya habían elegido hombres que hablaban más. Entonces, Henrik, música, escribió a la agencia. Describió lo que quería como si describiera un caballo que quisiera comprar. Buen temperamento, música, constitución sana, disposición para trabajar. No mencionó música, amor. No mencionó compañía. Mencionó que los inviernos, música, eran fríos, y que una mujer que no pudiera soportar el aislamiento no debería postularse. La agencia lo emparejó con Alma, música Brandt, quien dijo tener 30 años, buena salud, experiencia en trabajo doméstico y estar dispuesta a mudarse a un territorio occidental. Nada de esto era falso. Todo estaba incompleto. Alma Brandt bajó música del Northern Pacific en la estación de Billings el 14 de septiembre de 1882. Así que, vestida música, con un vestido de viaje azul que era un poco demasiado fino para el entorno, cargando 2 maletas y un estuche de violín. Henrik había esperado una mujer tranquila. Las primeras palabras de Alma para él fueron: «Eres más bajo de lo que sugería tu fotografía musical, pero tu barbilla es mejor en persona». Henrik esperaba una mujer sumisa. En el viaje a la granja, Alma hizo 14 preguntas, musicales, sobre la propiedad, la fuente de agua, el vecino más cercano, la iglesia más cercana, y si había una biblioteca pública a la que se pudiera llegar a caballo. Henrik respondió 12 de ellas con una sola palabra cada una. Alma lo notó y dijo: «O eres muy eficiente o muy aburrido. Lo averiguaré para el jueves». Henrik esperaba una mujer hogareña. Alma era hogareña. Sabía cocinar, limpiar, coser y administrar una casa con la precisión de un intendente. Y lo que Henrik no esperaba era que también supiera leer latín, tocar el violín, debatir sobre teología y tuviera opiniones sobre la cría de ganado, musical, que había formado leyendo revistas agrícolas en el tren. La primera noche, Alma preparó la cena, que estaba excelente, musical, y luego se sentó a la mesa y dijo: «Deberíamos hablar de los términos,
Henrik dijo: ¿Términos? Alma dijo: he viajado 4.800 kilómetros para casarme con un hombre al que no conozco. Esto es un acuerdo de negocios. Deberíamos hablarlo como adultos. Yo me quedaré con la casa, cocinaré y ayudaré en el rancho. A cambio, quiero 3 cosas: una habitación propia hasta que nos casemos formalmente, una estantería y el derecho a decir que no sin dar explicaciones. Henrik nunca había negociado con una mujer. Apenas había negociado con hombres. Se sentó frente a esta mujer alta, directa y decididamente alemana, y sintió algo que no había sentido en sus 6 años en la frontera: sorpresa. Dijo: puedes quedarte con la habitación y la estantería. El derecho a decir que no ya es tuyo. No necesitas mi permiso. Alma lo miró. Había esperado un hombre que se resistiera. Había esperado que luchara por las condiciones. No había esperado un hombre que comprendiera de inmediato que su autonomía no le correspondía a él concederla. Dijo: esa fue la respuesta correcta. Él dijo: lo sé. Fueron las palabras más largas que Henrik Lund había pronunciado en una sola noche en 3 años. Y eso era solo el principio. Ella no. En una semana, Alma había reorganizado la cocina, reparado el gallinero con herramientas que encontró en el granero y plantado col rizada de invierno en un invernadero que construyó con madera de desecho. Y Henrik llegó a casa una noche y encontró su pila de leña reordenada de una forma más eficiente que la suya. Se quedó mirándola un buen rato. Dijo: reordenaste mi leña. Alma dijo: el tuyo se iba a pudrir por abajo. El aire necesita circular. No dijo nada más. Pero a la mañana siguiente, Música le construyó la estantería. Era de pino, cepillada a mano, con 3 estantes y un borde tallado que no tenía ninguna función. Música práctica. Era, según los estándares de Henrik Lund, un acto de música extravagancia salvaje. Alma la puso en su habitación. La llenó con los 12 libros que había traído de Chicago. Y esa noche, Música tocó el violín por primera vez. No era una experta. En noviembre, Alma cabalgaba con Henrik para revisar el ganado. Nunca antes había montado a caballo. Y cuando sus primeros música paseos fueron tan poco elegantes, Henrik tuvo que apartar la mirada para no sonreír. Pero ella no se rindió. Se cayó 2 veces y volvió a subirse en ambas ocasiones sin decir nada. En la tercera semana, cabalgó a su lado en silencio durante 2 horas y luego dijo: este es el lugar más hermoso que he visto en mi vida. ¿Por qué no lo dijiste en tu carta? Henrik dijo: no pensé que nadie me creería. Fue lo más personal que jamás le había dicho a otro ser humano. Y lo había dicho, Música, sin planearlo. No era así. Henrik Lund era silencioso como las aguas profundas. No porque no haya nada allí, sino porque todo está debajo. Alma lo descubrió en diciembre, cuando enfermó con una fiebre que duró 4 días. Henrik, Música, no llamó a un médico. El más cercano estaba en Miles City, a 145 kilómetros de distancia. Así que, en cambio, Música la cuidó él mismo. Hervió caldo. Mantuvo el fuego encendido toda la noche. Se sentó junto a su cama, Música, y le leyó uno de sus propios libros. Con dificultad, porque su inglés era aprendido, Música y no natural. Y el libro era de Tennyson, lo cual no es fácil para nadie. Cuando la fiebre, Música, bajó, Alma abrió los ojos y vio a Henrik dormido en la silla junto a ella, con un libro abierto, Música sobre el pecho y la mano apoyada en el borde de su manta. Sin tocarla, solo cerca. Lo suficiente como para sentir su calor a través de la lana. Ella no lo despertó. Se quedó allí tumbada y miró su rostro a la luz del fuego,
y pensó: «Vine aquí esperando una transacción. Encontré a una persona». Pero el verdadero giro, el que convirtió este arreglo en matrimonio, ocurrió la mañana de Navidad. Y no fue lo que ninguno de los dos esperaba. Henrik Lund no había celebrado la Navidad en 6 años. No tenía árbol, ni adornos, ni ningún recuerdo de las fiestas que no incluyera la cocina de su madre en Noruega, que estaba a 8.000 kilómetros y a una vida de distancia. La mañana de Navidad salió de su habitación y descubrió que Alma había transformado la cabaña. No con adornos de una tienda. No había ninguna tienda a un día de viaje. Había usado lo que había: ramas de pino del linde del bosque, restos de velas derretidas en tapas de frascos, tela roja de su propia enagua cortada en cintas y atada a las ramas. En la mesa había un plato de Pfeffernusse, galletas alemanas de especias que Alma había horneado a las 4:00 de la mañana con ingredientes que había estado escondiendo en su baúl desde Chicago. Henrik se quedó en el umbral y no moverse. Y miró las ramas de pino y las velas, música y las galletas, y la mujer de pie junto a la mesa, y algo dentro de él que había estado encerrado durante 6 años. Se abrió con un sonido que sólo él podía oír. Dijo: «Tú hiciste esto». Alma dijo: «Es Navidad, incluso en Montana». Música dijo: «En Noruega tenemos una palabra, koselig. Significa». Se detuvo. Su inglés no tenía la palabra. Lo intentó de nuevo. Significa la sensación de estar cálido cuando el mundo es frío, de estar en casa cuando estás lejos de casa. La miró. «Esto es koselig». Los ojos de Alma se llenaron. Había venido a Montana esperando, música, un hombre frío en un lugar frío. Se había preparado para un arreglo sin calidez. Y este hombre, este tranquilo, terco, un granjero noruego, música, que se comunicaba en sílabas y construía estanterías con bordes tallados, le acababa de dar lo más hermoso que alguien le había dicho jamás. Dijo: «En alemán decimos Geborgenheit. Significa lo mismo, sentirse seguro dentro del calor». Estaban de pie en lados opuestos de la mesa. No se tocaron. No lo necesitaban. La palabra había sido dicha. La puerta había sido abierta, y ninguno de los dos iba a cerrarla. Se casaron el 6 de enero de 1883, por un predicador itinerante que cabalgó a través de una tormenta de nieve para llegar hasta ellos. La ceremonia fue en la cabaña. Música. Los testigos fueron el ganado, el violín y 12 libros en una estantería de pino. Henrik y Alma Lund fueron rancheros en el valle de Yellowstone durante 42 años. Tuvieron 5 hijos. Alma les enseñó a leer a todos antes de que cumplieran 5 años. Y Henrik les enseñó música, a trabajar a todos antes de que cumplieran 7. La estantería creció a 9 estantes. El violín se tocaba todos los domingos por la noche, mientras las manos de Alma pudieron sostener el arco. Henrik murió en 1924 a la edad de 77 años. Alma vivió hasta 1939, cuando tenía 87 años. Está enterrada junto a él en la ladera sobre su hogar, donde ambos podían ver la tierra que habían construido juntos. Él pidió una esposa. Ella llegó decidida a no ser nada de lo que él esperaba. Y lo que construyeron juntos fue mejor de lo que ambos habían planeado. Porque las mejores cosas de la vida nunca son las que pides. Son las que aparecen y se niegan a ser lo que pediste. Si esta historia te impactó, cuéntame. ¿Cuál fue el momento en que supiste que Henrik estaba enamorado? Y si quieres otra historia sobre 2 personas que se encontraron contra todo pronóstico, está aquí mismo. Elko, Territorio de Nevada, 1884. El anuncio en el Boston Evening Transcript decía: «Se busca maestra de escuela, comunidad ganadera remota, $40 al mes, alojamiento incluido».
Lo que el anuncio no decía era que el alojamiento era una habitación en la casa de campo de Jack Pardee, el hombre que había publicado el anuncio, que había pagado la escuela y que tenía 2 hijos. No tenía esposa, y era conocido en el condado de Humboldt por ser tan reservado que la gente se preguntaba qué ocultaba. Nora Ashfield respondió al anuncio porque necesitaba el dinero. Vino a Nevada porque no tenía motivos para quedarse en Boston. Nadie le habló del ranchero. Nadie le habló del arreglo. Nadie le dijo que en Elko, Nevada, en 1884, contratar a una maestra de escuela y proporcionarle alojamiento en su casa era lo más parecido a una propuesta de matrimonio que un hombre como Jack Pardee jamás recibiría. Esta es la historia de cómo lo descubrieron. Nora Ashfield tenía 25 años, medía 1,68 metros y poseía la compostura que las mujeres de Nueva Inglaterra de su época llevaban como una armadura. Se había educado en la Escuela Normal de Boston. Había enseñado durante 2 años en una escuela primaria en Roxbury. Era competente, precisa y tan interesante como un libro de texto, o eso creía ella. Lo que había sucedido en Boston no era dramático. Era peor que dramático. Era ordinario. El hombre con el que esperaba casarse se había casado con otra. Su madre había muerto. Su padre se había mudado a casa de su hermana en Connecticut, y Nora se encontraba, a los 25 años, en una habitación alquilada, sin familia, sin perspectivas, y con la paralizante certeza de que la vida que había planeado no era la que iba a tener. El anuncio le llamó la atención porque era ridículo. Territorio de Nevada, comunidad ganadera, ¿quién iría allí? Y la respuesta, se dio cuenta, era alguien que no tenía nada que perder. Escribió una carta de solicitud de 3 páginas, con un formato preciso y completamente desprovista de personalidad. Recibió una respuesta de 4 frases, gramaticalmente correcta y firmada por J. Pardee. Decía: «Estás contratada. El teatro se presenta los martes. Alguien te recibirá». Nadie la recibió. Llegó a Elko un martes de septiembre y se quedó en la oficina del teatro con su baúl y su material didáctico. Esperó 2 horas hasta que un niño de unos 12 años se acercó a caballo y le preguntó: «¿Es usted la maestra? Papá lo olvidó». Jack Pardee no lo había olvidado. Había entrado en pánico. Tenía 38 años, un hombre capaz de rastrear un novillo a lo largo de 30 millas de matorrales, pero incapaz de mantener una conversación con una mujer que durara más que el tiempo. Su esposa, Ruth, había fallecido 4 años antes durante el parto. El bebé tampoco había sobrevivido. Jack se había quedado con 2 hijos del primer embarazo de Ruth, Emmett, de 12 años, y Sarah, de 9, y un dolor que guardaba en el mismo lugar donde guardaba todo lo demás, con lo que no podía lidiar, en algún lugar profundo, silencioso y sellado. Había puesto el anuncio buscando un maestro de escuela porque la escuela más cercana estaba en Winnemucca, a 64 kilómetros de distancia, y no podía enviar a sus hijos tan lejos. Los demás rancheros del valle habían accedido a compartir los gastos. Jack había ofrecido la escuela, un edificio que él mismo había construido, y el alojamiento, porque su casa era la más grande y la más cercana a la escuela. Lo que no le había contado a nadie era que la idea de que una mujer viviera en su casa lo aterrorizaba, no por ninguna razón siniestra, porque las cosas de Ruth seguían donde las había dejado, porque la cocina aún olía a su pan las mañanas en que la luz incidía en la leña de cierta manera, porque tener la voz de otra mujer en esas habitaciones se sentía como una traición, y a la vez como lo que más deseaba. Cuando llegó la diligencia, Jack ensilló su caballo, cabalgó hasta la mitad del camino hacia el pueblo, se detuvo, dio la vuelta, regresó,
Volvió a ensillar el caballo y envió a Emmet en su lugar. Emmet le dijo a Nora: «Papá se olvidó». Porque Emmet tenía 12 años, y la lealtad es algo natural a esa edad. El primer encuentro marcó la pauta para los siguientes 3 meses. Nora llegó al rancho esperando una presentación formal, un recorrido por la escuela, música y una discusión sobre el plan de estudios. Lo que encontró fue a Jack Pardee de pie en su porche con el sombrero en las manos, mirando al suelo y diciendo: «La habitación está al final del pasillo. Las toallas están en el baúl». No la miró. Miró un punto, música aproximadamente a 6 pulgadas a la izquierda de su hombro, y mantuvo esa línea como un hombre que navega, música, por una estrella que teme mirar directamente. Nora dijo: «Gracias, señor Pardee. Me gustaría ver la escuela». Jack dijo: «Es por música», señaló. No se ofreció a acompañarla. La escuela era sólida, bien construida, con buen techo, una estufa que funcionaba y ventanas que se abrían. Quien la había construido lo había hecho con esmero. Nora aún no sabía que Jack la había construido él mismo, tabla por tabla, durante 2 veranos. El problema era la convivencia. Compartían las comidas porque solo había una cocina. Compartían el pasillo porque solo había uno. Compartían el pozo, el porche, la chimenea y el silencio de las tardes en una casa demasiado pequeña para 2 adultos que fingían no percatarse de la presencia del otro. La habitación de Nora estaba al final del pasillo, la de Jack al otro extremo, entre ellos la habitación de los niños, la cocina y unos 9 metros de suelo de pino que crujía con solo respirar sobre él. Cada paso era una negociación. Cada puerta, una colisión potencial. La primera vez que se encontraron en la cocina al mismo tiempo, ambos extendiendo la mano hacia la cafetera, sus manos se tocaron, y Jack se echó hacia atrás tan rápido que tiró la cafetera de la estufa. Nora la recogió, la rellenó y sirvió 2 tazas sin decir palabra. Dejó una en su lado de la mesa y se sentó con la otra. Bebieron en silencio, y algo en ese silencio, música no hostil, no cómodo, simplemente presente, fue la primera conversación real que tuvieron. Los niños fueron el puente. Emmet tenía 12 años y era desconfiado. Había decidido música antes de que llegara Nora, que no necesitaba un maestro. No lo quería. Y que haría que su estancia fuera lo más breve posible. Era grosero como suelen ser los niños de 12 años. Música, no cruel, simplemente implacablemente inútil. Sara tenía 9 años y tenía hambre, no de comida, sino de una mujer, del tipo de atención que un padre, por muy cariñoso que fuera, no podía darle. Se apegó a Nora en 48 horas. Música, y comenzó a preguntarle cosas que Jack no podía responder. ¿Cómo trenzar el cabello? ¿Por qué el cielo era de ese color al atardecer? Si era normal extrañar tanto a alguien que te dolía el pecho. Nora manejó las preguntas de Sara con la paciencia constante de una maestra. Manejó la resistencia de Emmet con la misma. Y Jack observaba desde las puertas, desde el otro lado de las habitaciones, desde el porche donde se paraba, música cada tarde, fingiendo revisar el clima. Y vio a sus hijos respondiendo a algo que habían estado extrañando. El cambio ocurrió, música en octubre. 3 momentos. Primero, Nora encontró la colcha de Ruth doblada en música, el baúl de la ropa blanca. No la usó. No la movió. La dejó exactamente donde estaba. Jack lo notó. No dijo nada, pero algo en su postura cambió. Una relajación, apenas visible, como un puño que comienza a abrirse. Segundo, Emmet, que se había negado a hacer sus tareas de lectura musical durante 3 semanas, fue a ver a Nora una tarde y le dijo: «¿Me ayudas? Estoy atrasado». Lo dijo en voz baja, como si admitir una debilidad pudiera musical ser fatal.
Nora lo ayudó sin comentarios, sin elogios. Musical, sin convertirlo en una victoria. Jack vio esto desde la puerta de la cocina. Se dio la vuelta antes de que Nora pudiera ver su rostro. Tercero. Sara le preguntó a Nora si se quedaría para Navidad. Nora dijo: «Eso depende de tu padre». Sara fue a Musical Jack y le dijo: «Papá, ¿puede la señorita Ashfield quedarse para Navidad?» Jack dijo: «Puede quedarse todo el tiempo que quiera». Se lo dijo a Sara, pero estaba mirando a Nora cuando lo dijo. Después de eso, el silencio entre ellos cambió. Ya no era el silencio de dos personas que se evitaban. Era el silencio de dos personas que habían empezado a comprender que Musical, el espacio entre ellos, no estaba vacío. Estaba lleno de cosas que ninguno de los dos sabía cómo decir. Él, Música, empezó a dejar leña fuera de su puerta por las mañanas, partida y apilada antes de que ella se despertara. Ella empezó a dejarle un plato en la estufa cuando él llegaba tarde de la cocina. Nunca hablaban de estas cosas, simplemente las hacían. Y el hacer era un lenguaje más claro que cualquier palabra, música, que cualquiera de ellos pudiera haber encontrado. Pero era diciembre. Y lo que sucedió en Nochebuena es el momento en que todo lo que había sido no dicho exigió ser dicho. Nora preparó una cena de Navidad, una de verdad. Roast beef, patatas, pudín de pan y un pastel hecho con manzanas secas que había traído de Boston, porque no podía imaginar la Navidad sin pastel, y no podía confiar en que Nevada le proporcionara uno. Los niños estaban dormidos a las 9 de género. La casa estaba en silencio. Afuera nevaba, ligera, constante, el tipo de nieve, música, que hace que el mundo parezca más pequeño y cálido. Nora estaba lavando los platos. Jack entró, música en la cocina. Esto no era inusual. Hacía tiempo que habían dejado de planificar sus movimientos para evitarse. Pero esta noche, Música no se sentó en su extremo de la mesa. Se quedó de pie cerca de la estufa, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor, y dijo algo que claramente había estado ensayando todo el día, posiblemente todo el mes. Dijo: «Debes saber que cuando puse el anuncio, no estaba buscando una esposa». Nora dejó de lavarse. No se dio la vuelta. Él dijo: «Pero la gente, música del pueblo, piensan que es eso. Piensan que te traje aquí por mí, no por los niños. Y quiero que sepas que no fue así. Te traje aquí porque mis hijos necesitan un maestro. Eso es todo lo que pretendía». Nora se secó las manos. Se dio la vuelta. Lo miró, realmente lo miró, como no se había permitido mirarlo desde el día que llegó. Dijo: «¿Eso sigue siendo todo lo que pretendes?» Jack Pardee estaba de pie en su cocina en Nochebuena, e intentó responder una pregunta que le obligaba a abrir la puerta que había sellado 4 años atrás, cuando murió Ruth. No pudo responder, no con palabras. Las palabras nunca habían sido el lenguaje entre ellos. Él pasó junto a ella y recogió el paño de cocina que ella, Música, había dejado. Secó el plato que ella acababa de lavar. Lo puso en el armario. Él subió el siguiente plato del estante. Lavaron y secaron los platos juntos en silencio, de pie uno al lado del otro, sus hombros casi tocándose. Y cuando el último plato fue guardado, Jack dijo sin mirarla: «No, no es todo lo que pretendo». Nora dijo: «Bien, eso fue todo. Eso fue todo. No tenían prisa. Esa no era su naturaleza». Enero y febrero pasaron con el mismo música-ritmo. Leña junto a la puerta, platos en la estufa, un silencio que decía más que una conversación. Pero ahora el silencio tenía una cualidad diferente. Era el silencio de dos personas que saben lo que viene. Y Música están contentas de dejar que llegue a su propio ritmo.
En marzo, la nieve comenzó a derretirse. La Artemisa se volvió verde. Nacieron los terneros. Nora ayudó con el parto. Ella nunca había visto nacer un ternero antes, y la primera vez que vio a Jack traer al mundo a un ternero de nalgas, se quedó en la puerta del establo con la mano sobre la boca y lágrimas en el rostro y dijo: «Eso es lo más extraordinario que he visto en mi vida». Jack la miró, cubierto de barro, sangre y paja del establo, sosteniendo un ternero recién nacido, y dijo: «Deberías ver el amanecer desde la cresta norte». Fue lo más cercano a la poesía que jamás había dicho. Y fue una invitación. Y ella lo sabía. Cabalgaron hasta la cresta norte a la mañana siguiente. Vieron el amanecer sobre la cordillera de Humboldt. No hablaron. No necesitaban hacerlo. Jack Pardee y Nora Ashfield se casaron el 14 de junio de 1885, en la escuela que Jack había construido para un maestro que no sabía que cambiaría su vida. La ceremonia fue oficiada por un predicador itinerante. Los testigos fueron Emmett y Sarah. Según se cuenta, Sarah dijo: «Por fin». Emmett no dijo nada, pero le estrechó la mano a Nora. Y eso bastó. Nora Pardee enseñó en la escuela de Elko durante 18 años. Crió a Emmett y a Sarah, y tuvo 3 hijos más. Aprendió a montar a caballo, al azar, y a cuidar el ganado en medio de una ventisca. Años después, cuando le preguntaron qué pensó al llegar a Nevada y encontrarse con que no había nadie esperándola, respondió: «Pensé que había cometido un error terrible, y tenía razón. Los mejores errores son los que no se pueden deshacer». Jack Pardee nunca se convirtió en un gran conversador, pero durante 31 años nunca dejó de dejarle leña junto a la puerta cada mañana. Si esta historia te ha impactado, dime, ¿cuál fue el momento en que supiste que iban a triunfar? Y si quieres otra historia sobre 2 personas que se encontraron en el último lugar que esperaban, la tienes aquí. Fort Worth, Texas. 1887. El ayudante del alguacil Caleb Dunn estaba parado en el paseo marítimo frente al juzgado del condado de Tarrant, con una orden de arresto en la mano izquierda y un anillo en la derecha. La orden era para Eliza Morrow. El cargo era robo de caballos otra vez. Esta era la 4ª vez. 3 veces había arrestado a esta mujer. 3 veces la había llevado al juzgado. Había presentado la documentación y la había visto de pie ante el juez Harlan con la misma expresión que siempre: tranquila, impávida y ligeramente divertida. 3 veces se había dicho a sí mismo: «Ella es una criminal, y tú eres la ley, y punto». Pero no era el final, porque esta vez Caleb Dunn no estaba allí para arrestar a Eliza Morrow. Estaba allí para pedirle matrimonio. Esta es la historia. Y para entender cómo un agente de la ley se enamora de la mujer a la que sigue esposando, hay que remontarse al primer arresto. Fort Worth, en la década de 1880, era la última parada antes de que la frontera se convirtiera en algo indefinido. Era el lugar donde terminaba el ferrocarril y comenzaban las rutas ganaderas. Allí vivían 30.000 personas. Vaqueros, banqueros, jugadores, predicadores y mujeres que no encajaban en ninguna de esas categorías, pero sí en todas a la vez. La ley en Fort Worth era real, pero débil. El alguacil de la ciudad tenía 12 ayudantes para un pueblo donde se oían más disparos un sábado por la noche que en todo un año en algunas ciudades del este. Caleb Dunn llevaba 3 años como ayudante. Tenía 29 años, medía 1,83 metros y tenía la complexión de un hombre que había pasado su adolescencia partiendo cercas. Tenía el pelo castaño, que se cortaba él mismo, y ojos grises que su madre describía como tristes y su sargento como serenos. Nunca se había casado.
Nunca se había enamorado. No estaba del todo seguro de entender la diferencia. El 14 de enero de 1886, Caleb recibió una orden de arresto contra Eliza Morrow, de 26 años, acusada del robo de una yegua castaña valorada en $45 del establo del señor Howard Pemberton. La encontró al borde del corral, sentada sobre el caballo robado como si fuera el porche de su casa, comiendo una manzana. No era lo que esperaba. Era pequeña, de unos 63 meses, con el pelo castaño rojizo recogido bajo un sombrero de hombre y pecas en el puente de la nariz. Llevaba una falda de montar con abertura, botas que habían visto décadas mejores y una expresión que sugería que lo estaba esperando y que estaba ligeramente decepcionada de que hubiera tardado tanto. Él dijo, «¿Eliza Morrow?» Ella dijo, «Ayudante». Él dijo, «Ese caballo no es suyo». Ella dijo, «Ese caballo tampoco le pertenece a Howard Pemberton. Lo ganó en una partida de cartas a un hombre que se lo robó a los comanches que lo criaron desde potrillo. Yo solo soy la última de una larga lista de personas que creen que es suyo». Él la arrestó, música, de todos modos. Le puso las esposas con suavidad porque ella no se resistió. Música, y la llevó al juzgado. Presentó los papeles y se dijo a sí mismo que era el arresto más común que jamás había hecho. No lo era, porque ninguna mujer jamás lo había mirado mientras lo esposaban y le había dicho, «Deberías aprender a hacer un música mejor nudo. Podría liberarme de esto en 30 segundos». No podría haberse liberado de esto en 30 segundos. Pero él pensó en ello toda la noche. Lo que Caleb no sabía, lo que no sabría hasta el segundo arresto, era por qué Eliza Morrow seguía robando caballos. Y cuando lo descubriera, todo lo que creía sobre la ley cambiaría. Eliza Morrow nació en 1860 en San Antonio, hija de un comerciante de caballos llamado Patrick Mora, y una mujer tejana, llamada Consuela. Creció rodeada de caballos como otros niños crecían rodeados de muebles. Siempre estaban ahí, y los entendía mejor que a la mayoría de la gente. Su padre murió cuando ella tenía 14 años. Su madre se volvió a casar con un hombre que vendía caballos y se gastaba el dinero en bebida. Eliza se fue de casa a los 16 años sin nada más que una silla de montar y la certeza de que podía domar a cualquier caballo. No era una ladrona, no en el sentido que le daba la ley. Lo que hacía Eliza era recuperar caballos que habían sido maltratados. Tenía una red de vaqueros, mozos de cuadra, herreros, que le avisaban cuando un caballo estaba siendo desnutrido, música o golpeado. Ella tomaba el caballo, lo cuidaba hasta que se recuperaba y lo vendía a alguien que lo tratara como es debido. La ley no reconocía esto como otra cosa que robo. Eliza, música, no reconocía la opinión de la ley como otra cosa que no fuera errónea. El 3 de mayo de 1886, Caleb recibió una segunda orden de arresto. 2 caballos de tiro de una compañía de transporte en el sendero Chisholm. La encontró en su terreno arrendado. Música, a 8 kilómetros de Fort Worth. Estaba cepillando a uno de los caballos robados. El caballo estaba desnutrido, con cicatrices en los flancos y le faltaba una herradura. Se apoyaba en una mano como un niño en la de su madre. Caleb miró las cicatrices. Dijo, «Tengo una orden de arresto». Ella respondió, «Lo sé, te esperaba hace una semana. Cada vez vas más lento», añadió. La compañía de transporte maltrató a estos caballos hasta que no pudieron tirar. Mira las cicatrices. ¿Te parece un caballo de $60 o parece algo que alguien tiró a la basura? Algo en su pecho, que había mantenido en silencio durante 3 años, empezó a rugir. La arrestó. Entonces hizo algo que nunca había hecho por ningún prisionero. Fue a hablar con el juez en privado y le dijo,
Su señoría debería ver el estado de esos caballos antes de dictar sentencia. Los cargos fueron música reducidos. Elisa pagó una multa de $10 y fue liberada. Al salir del juzgado, Música se detuvo a su lado y dijo: «¿Hablaste con el juez?» Él dijo: «Informé sobre el estado de la evidencia». Ella dijo: «¿A eso le llamas?». Se fue. Él la vio irse y comprendió por Música, primera vez que estaba en problemas. El tercer arresto, el que lo cambió todo, aún estaba a 6 meses de distancia. Y lo que sucedió entre el segundo y el tercero es donde esta historia se convierte en algo que los libros de leyes nunca anticiparon. Entre el segundo y el tercer arresto, Caleb hizo algo que ningún alguacil adjunto debería hacer. La visitó. No oficialmente, no de uniforme. Música se dijo a sí mismo que estaba revisando los caballos. Se lo dijo aproximadamente 4 veces antes de dejar de fingir. La primera visita fue incómoda. Salió a caballo un domingo. Desmontó y se paró junto a su cerca, como un hombre que había olvidado por qué estaba allí. Elisa salió del granero y dijo: «Si vienes a arrestarme, llegaste temprano. No he robado nada desde el jueves». Se quedó 2 horas. Hablaron de caballos, de la diferencia entre domar uno y domesticarlo, de cómo cambia la mirada de un Mustang cuando decide confiar en ti. Caleb nunca había hablado con una mujer así. No sobre cosas que importaban, no con alguien que entendiera las palabras porque las había vivido. Para la cuarta visita, él llevaba azúcar para los caballos, y Música se decía a sí mismo que era para los caballos. Se sentaron en extremos opuestos de una cerca, Música, y hablaron de animales y del clima y de la forma específica en que la luz caía sobre Música, la pradera del norte de Texas, a las 6:00 de la tarde. Y ambos entendieron que estaban construyendo algo para lo que ninguno de los dos tenía nombre. Fort Worth lo notó, que un agente pasara los domingos con una Música mujer a la que había arrestado 2 veces no era algo que pasara desapercibido. Su capitán lo llamó. «Dunn, ¿sabes lo que dice la gente?». Caleb dijo: «Sí». El capitán Música dijo: «Resuélvelo antes de que la siguiente orden judicial llegue a tu escritorio». Caleb fue a casa y trató de resolverlo. No lo logró antes de que llegara la siguiente orden judicial. La tercera orden era diferente. El caballo robado pertenecía al coronel Amos Whitfield, un magnate ganadero que poseía más tierras en el condado de Tarrant que algunos estados poseían de sí mismos. Whitfield era rico, influyente y vengativo. No quería que le devolvieran su caballo. Quería a Elisa, Música, en prisión. El caballo, un semental gris llamado Sovereign, había sido golpeado tan brutalmente que su ojo izquierdo estaba hinchado y cerrado, y se le veían 3 costillas a través de la piel. Esta vez, cuando Caleb la encontró, no estaba comiendo una manzana. Estaba llorando. Nunca la había visto llorar. En 2 arrestos y 4 meses de visitas dominicales, la había visto enojada, divertida, desafiante, Música tierna y silenciosamente alegre. Nunca así. Estaba sentada en la paja junto al semental, cuya cabeza estaba en su regazo, llorando en silencio, como llora la gente que lleva tanto tiempo haciéndolo que se ha olvidado de hacer ruido. Dijo: iban a matarlo. Ya no podía trabajar, así que iban a dispararle y vender la piel. Un ser vivo, Caleb. Iban a dispararle porque ya no era rentable. Era la primera vez que había usado su nombre de pila. Se quedó allí un buen rato. La placa en su pecho pesaba más que nunca. Se arrodilló junto a ella y dijo: «Tengo que llevarte. Sabes que tengo que hacerlo». Ella dijo: «Lo sé». Él dijo: «Whitfield quiere prisión esta vez, no una multa, prisión.
La arrestó por tercera vez. Le temblaban tanto las manos que tuvo que intentar ponerle las esposas 2 veces. El juez Harlan fijó la fianza en $200. El abogado de Whitfield exigió un juicio. El cargo era hurto mayor. La pena era de 5 años. Esa noche, Caleb se sentó en la oscuridad y comprendió 2 cosas con absoluta claridad. La primera era que la ley iba a meter a una mujer en prisión por salvar la vida de un caballo. La segunda era que estaba enamorado de ella, completa e irreversiblemente, y con la desesperación específica de un hombre que ha encontrado a la única persona que le da sentido al mundo y no puede encontrar la manera de retenerla en él. Lo que Caleb Dunn hizo a continuación es de lo que los agentes de la ley de Fort Worth hablaron durante 30 años. No era legal, no era correcto, pero era lo único que era capaz de hacer. Caleb pagó la fianza de Eliza con sus propios ahorros, $200, todo lo que tenía. Luego hizo algo sin precedentes. Fue a cada rancho, establo, caballeriza y corral de ganado en el condado de Tarrant y recogió testimonios sobre el trato que el coronel Whitfield daba a sus animales. 14 hombres y 3 mujeres firmaron declaraciones. Mozos de cuadra que habían visto a Whitfield azotar a los caballos hasta que sangraban. Los herreros pidieron herrar animales demasiado cojos para mantenerse en pie. Un veterinario que describió las lesiones como crueldad deliberada y continuada. Las presentó al secretario del juez Harlan con una nota: «El tribunal debe estar al tanto de todas las circunstancias que rodean la propiedad en cuestión». Hizo esto mientras llevaba su placa, sabiendo que su capitán se enteraría y los abogados de Whitfield exigirían su destitución. Lo hizo porque la ley decía que Eliza era una ladrona, y la verdad decía que era la única persona decente en la situación. Y por primera vez en su carrera, Caleb eligió la verdad sobre la ley. El juicio, música, duró 2 días. En la sala del tribunal se escuchó lo que se le había hecho a Sovereign y a docenas de otros animales. Un veterinario describió lesiones que hicieron que las mujeres en la galería se taparan la boca. El juez Harlan deliberó 4 horas. Redujo el cargo a un delito menor. Multó a Eliza con $25 y emitió una censura formal a la operación de Whitfield. No fue una revolución, pero fue una grieta en el muro, y fue suficiente. El 15 de marzo de 1887, Caleb cabalgó hasta la propiedad de Eliza por última vez. No llevaba su placa. Había renunciado 3 días antes. Había vendido todo excepto su caballo, su silla de montar y un anillo de oro que había pertenecido a su madre. Eliza estaba en el potrero. Lo vio y se detuvo. Lo observó desmontar y caminar hacia la cerca. Estaba de pie como la primera vez, solo que esta vez no llevaba una orden de arresto. Dijo: «Ya no soy ayudante del sheriff». Ella dijo: «Lo oí». Él dijo: «Traje algo». Le tendió el anillo de su madre, una delgada alianza de oro con un pequeño granate. Ella miró el anillo. Miró al hombre que lo sostenía. La mano que le había puesto las esposas 3 veces y que ahora le ofrecía lo único valioso que le quedaba. Ella dijo: «Eres el agente de la ley más extraño que me ha arrestado». Él dijo: «Eres la criminal más extraña que he arrestado». Ella dijo: «Sí». Él dijo: «Sí, eres una criminal extraña. O sí, te casarás conmigo». Ella dijo ambas cosas. ¿Recuerdan el comienzo de esta historia? Caleb Dunn, en el paseo marítimo con una orden de arresto en una mano y un anillo en la otra, ahora entienden lo que llevaba consigo. Una elección entre el hombre que la ley lo había convertido y el hombre que Eliza le mostró que podía ser. Caleb y Eliza Dunn se casaron el 2 de abril de 1887 en el juzgado del condado de Tarrant, el mismo edificio donde ella había sido procesada 3 veces. El juez Harlan ofició la ceremonia.
Se dice que comentó: «Esta es la primera vez que veo al acusado y al oficial que lo arrestó del mismo lado». Compraron un rancho al este de Fort Worth. Criaban caballos. Eliza continuó rescatando animales, legalmente esta vez, porque Caleb ayudó a redactar el primer proceso de quejas de bienestar animal en el condado de Tarrant. Tuvieron 4 hijos. Estuvieron casados durante 41 años. Su nieta le preguntó una vez a Eliza qué pensó la primera vez que Caleb la arrestó. Eliza sonrió y dijo: «Pensé, este tiene manos amables. Ya cambiará». Si esta historia te impactó, dime en qué arresto se enamoró Caleb. Y si quieres otra historia sobre la ley y el corazón luchando por la misma persona, aquí la tienes.